Bienvenidos una vez más a Psicología e Historia. Gracias de corazón por las miles de visualizaciones y el apoyo que recibió el primer capítulo de nuestra serie sobre Winston Churchill. Y también gracias por acompañarnos en el segundo episodio, donde vimos cómo la entrega de los Sudetes a Hitler encendió la mecha de la Segunda Guerra Mundial. Hoy te traemos el tercer y último capítulo y te adelantamos algo. Te va a dejar con la boca abierta. Vamos a recorrer el momento más oscuro del siglo XX, desde la asunción de Churchill como primer ministro, en medio del caos, cuando todo parecía perdido. Tan perdida estaba la situación, que incluso el embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, Joseph Kennedy, padre de John F. Kennedy, comenzó a entablar conversaciones para negociar una posible rendición británica ante la Alemania nazi. Pero entonces apareció él, Winston Churchill, un hombre que, con palabras y fuego, devolvió la moral a un pueblo al borde del colapso. Y en este capítulo vas a escuchar uno de los discursos más poderosos de la historia moderna, el que pronunció ante el Parlamento, donde dijo que lucharían en las playas, en las calles, en los campos, y que jamás se rendirían. Ese discurso no solo salvó una nación, sino que aún hoy es citado por líderes políticos de todo el mundo como símbolo de resistencia, coraje y la capacidad de seguir adelante cuando todo parece estar perdido. Pero la guerra apenas comenzaba. Churchill tuvo que tomar decisiones brutales, como ordenar el hundimiento de la flota francesa, para evitar que cayera en manos nazis. Y durante 4 años, Reino Unido estuvo completamente solo, resistiendo al Tercer Reich, con Churchill como único escudo moral y político frente al desastre. Hasta que el Nuevo Mundo, como él llamó a los Estados Unidos en su célebre discurso, decidió intervenir. Pero incluso eso trajo nuevas tensiones. El presidente Roosevelt, ya muy afectado en su salud, mantenía a duras penas la cohesión del frente aliado. Y desde el este, Stalin se convertía en un socio tan necesario como peligroso. Juntos formarían una alianza tensa y contradictoria, llena de pactos estratégicos pero atravesada por profundas diferencias ideológicas. Y cuando llegó el gran momento, el día D, Churchill vivió una de sus mayores decepciones. Fue excluido de muchas decisiones clave por parte del alto mando estadounidense. Después de años de estar solo sosteniendo la guerra, comenzó a ser tratado como una figura secundaria. ¿Qué sintió en lo más profundo? ¿Cómo afecta a un líder ser desplazado cuando entregó todo? Este capítulo final no es solo el cierre de la guerra. Es el retrato humano de un hombre que se negó a caer. Es la mente, el peso, la lucha y la soledad de Winston Churchill. Y también un espejo donde la política actual sigue buscando inspiración. Comenzamos. Winston Churchill asumió como primer ministro del Reino Unido el 10 de mayo de 1940, en uno de los momentos más oscuros de la historia británica. Europa caía bajo el avance implacable de las fuerzas nazis, y Francia estaba a punto de firmar el armisticio con Alemania. El Canal de la Mancha era, en ese instante, la última barrera que separaba a Hitler de Gran Bretaña. La primera decisión verdaderamente crucial de Churchill no fue en suelo británico, sino en las aguas del norte de África. En un acto de frialdad estratégica que marcaría su liderazgo, Churchill ordenó el ataque a la flota francesa anclada en Mers el-Kebir, cerca de Orán, Argelia, el 3 de julio de 1940. Aquella flota representaba un peligro mayúsculo. Si caía en manos alemanas, la supremacía naval de Gran Bretaña se vería amenazada, y con ella la defensa misma de las islas. Churchill y su gabinete sabían que aquella decisión era políticamente arriesgada y moralmente angustiante. Los franceses habían sido aliados apenas días atrás. Pero el cálculo estratégico fue contundente. No se podía permitir que ni un solo barco cayera en manos del Tercer Reich. El almirante James Somerville, comandante de la Fuerza H británica,
recibió la orden de dar un ultimátum al almirante Marcel Bruno Gensoul, jefe de la flota francesa en Mers el-Kébir. A los franceses se les ofrecieron varias opciones: unirse a la Royal Navy y continuar la lucha, desarmar los barcos bajo custodia británica, hundirlos por su cuenta o enfrentarse a la destrucción. Churchill fijó un plazo: los franceses debían responder antes de las 17 horas. Durante esas horas de tensa espera, se intercambiaron mensajes, se enviaron emisarios, y se apeló a la camaradería entre viejos aliados. Gensoul, sin embargo, creyó que Somerville no dispararía. Subestimó la determinación de Churchill. A las 17:25, la diplomacia expiró. La Royal Navy abrió fuego. En minutos, las aguas del puerto se convirtieron en una trampa mortal. El acorazado Bretagne explotó y se hundió con más de 1000 hombres a bordo. Otras embarcaciones fueron alcanzadas, algunas trataron de escapar, otras fueron saboteadas por sus propias tripulaciones. El ataque dejó más de 1300 marineros franceses muertos y causó un escándalo internacional, pero también envió un mensaje brutal y claro: Gran Bretaña no se rendiría, no vacilaría y estaba dispuesta a tomar decisiones drásticas para sobrevivir. Fue una decisión que fracturó la relación con la Francia de Vichy, pero solidificó la imagen de Churchill como un líder implacable ante la amenaza nazi. En las memorias de Churchill, esa jornada aparece marcada por la palabra dolor. No fue una acción que celebró, pero sí defendió con convicción. La historia lo recordaría como el día en que el nuevo primer ministro británico dejó claro que la guerra sería total, sin concesiones, y que él no dudaría en sacrificar lo necesario para salvar a su nación. Porque fue criticado Gensoul, falta de decisión para evitar el ataque. Gensoul recibió una advertencia diplomática y un ultimátum del almirante británico James Somerville, quien exigía que la flota francesa se uniera a los británicos, se dirigiera a territorios neutrales, o se autohundiera para no ser capturada por Alemania. Gensoul retrasó las negociaciones y no dio una respuesta clara ni inmediata, lo que fue interpretado por los británicos como una negativa. Tras la fulminante campaña militar de mayo y junio de 1940, Francia se rindió ante la maquinaria de guerra nazi. Lo que siguió no fue simplemente una derrota militar, sino una transformación política que marcaría una herida profunda en la historia moderna del país. El armisticio del 22 de junio de 1940. Firmado con Alemania en el mismo vagón de tren en Compiègne, donde los alemanes habían capitulado al final de la Primera Guerra Mundial. Hitler exigía no solo la rendición militar, sino también una humillación simbólica, y la obtuvo. El acuerdo establecía una división de Francia: el norte y el oeste, incluida París, quedaron bajo ocupación directa alemana. El resto del país, en teoría libre, fue confiado a un nuevo régimen, el Estado francés, con sede en la ciudad de Vichy, liderado por el mariscal Philippe Pétain. Este gobierno, conocido como la Francia de Vichy, no era una simple administración provisional. Fue una dictadura colaboracionista que buscó activamente una relación funcional con el Tercer Reich. A diferencia de otros países ocupados que mantuvieron gobiernos en el exilio o estructuras de resistencia activa, Francia fue la única gran potencia europea en firmar un acuerdo formal y voluntario de colaboración con Hitler, bajo el pretexto de preservar cierta soberanía y evitar una ocupación total. Vichy aceptó cooperar política, económica y policialmente con los alemanes. Se prohibieron los partidos políticos. Se instauró una ideología nacionalista, católica y autoritaria, y se persiguió a los opositores. La relación con el Reino Unido se fracturó casi inmediatamente. Para Churchill, la firma del armisticio y el surgimiento del régimen de Vichy representaban una traición. El 3 de julio, solo 11 días después del acuerdo con Alemania, la Royal Navy atacó la flota francesa anclada en Mers el-Kébir para evitar que cayera en manos alemanas. Fue una tragedia entre antiguos aliados,
pero también una declaración clara de que Gran Bretaña seguiría luchando sola si era necesario. En ese contexto surgió Charles de Gaulle, un general poco conocido que rechazó el armisticio y huyó a Londres. Desde allí lanzó, el 18 de junio de 1940, su célebre llamado a la resistencia. De Gaulle se convirtió en el símbolo de la Francia libre, pero durante muchos meses fue considerado por Vichy un traidor y por los británicos un aliado incómodo. Sin embargo, su visión de una Francia digna y combatiente se iría imponiendo con el tiempo. Mientras tanto, la colaboración con el régimen nazi no se limitó al plano simbólico o ideológico. A partir de 1942, el gobierno de Vichy facilitó el envío de trabajadores franceses a Alemania bajo el programa llamado Service du Travail Obligatoire, STO. Unos 650.000 franceses fueron deportados para trabajar en fábricas y campos del Reich. La promesa era que aquellos que se presentaran voluntariamente serían tratados bien, pero la realidad fue otra: condiciones brutales, explotación y en muchos casos desaparición. Una gran parte nunca volvió. Algunos murieron, otros fueron asimilados al esfuerzo bélico alemán, y otros más simplemente quedaron atrapados en la descomposición de una Europa en ruinas. El armisticio de 1940 no solo significó el colapso militar de Francia, sino también una fractura moral entre quienes eligieron someterse y quienes eligieron resistir. La cicatriz que dejó esa decisión todavía se palpa en la memoria política y social del país. Porque mientras unas autoridades firmaban con Hitler, otras cruzaban el Canal de la Mancha para seguir luchando desde el exilio. En resumen, Alemania no avanzó, arrasó. El 1 de septiembre de 1939 invadió Polonia con un ejército moderno, veloz y despiadado. En apenas 27 días, Varsovia fue tomada y Polonia partida en dos junto a la Unión Soviética. El mundo se declaró en guerra, pero durante meses nada se movió en Occidente. Fue la llamada Guerra de Broma. Hasta que, en la primavera de 1940, el rayo cayó sobre el norte. El 9 de abril, Noruega fue invadida. Las tropas alemanas tomaron Oslo, y en semanas controlaban los principales puertos y el hierro que tanto necesitaban. Ese mismo día, Dinamarca capituló en solo 6 horas. Entonces vino el golpe maestro. El 10 de mayo de 1940 comenzó la ofensiva en Occidente. Luxemburgo cayó en horas. Países Bajos resistió 5 días. Bélgica cayó el 28 de mayo después de 18 días de combate feroz. La Wehrmacht no enfrentaba a un ejército, devoraba países. Entró por las Ardenas, esquivando la línea Maginot, y avanzó sin freno hacia el corazón de Francia. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la línea Maginot? Dado que en ningún video de historia lo explica. La línea Maginot fue una extensa línea de fortificaciones construida por Francia a lo largo de su frontera con Alemania y parcialmente con Italia, Suiza y Luxemburgo después de la Primera Guerra Mundial. Su objetivo era defender a Francia de una posible invasión alemana. Estaba equipada con búnkeres, túneles, cañones y trincheras subterráneas ultramodernas para la época. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes evitaron la línea invadiendo Francia a través de Bélgica, donde la defensa era mucho más débil. Luego de esta aclaración, volvemos al paso a paso de la invasión alemana. Sigamos. El 14 de junio, París fue ocupada, y el 22 de junio, en el mismo vagón de tren donde Alemania había firmado la derrota en 1918, Francia se rendía. 43 días le bastaron a Hitler para poner de rodillas a Europa occidental. Mientras tanto, Finlandia había librado una guerra dura y solitaria contra la URSS, pero no fue tocada por Alemania. Por ahora, Suecia se mantuvo neutral, vigilante y útil para el comercio de hierro alemán. Suiza, rodeada y armada hasta los dientes,
se mantuvo como una isla intacta. Churchill, que acababa de asumir, se encontraba completamente solo. Solo, pero no dispuesto a ceder. Y fue entonces cuando sucedió. El 4 de junio de 1940, frente al Parlamento británico y ante una nación al borde del colapso, Churchill habló. Su voz era firme, sin temblores. Su mensaje, brutalmente claro: no nos rendiremos jamás. Hagamos silencio, prestemos atención, aprendamos de un distinto, entendamos por qué Alemania no pudo con Inglaterra, sino te contaron porque es por el Winston Churchill, en soledad total, sin apoyo político, detuvo el avance nazi. Y para el mundo, escuchemos porque hoy escasean personas como Churchill. Adelante, te escuchamos, Winston. Cuando Napoleón sitió a Boulogne por un año, con sus barcos, de poco calado, y su gran armada, alguien le dijo: hay hierbas amargas en Inglaterra. Ciertamente hay una mayor cantidad. Desde que regreso, la fuerza británica. Entonces tengo la plena confianza de que si todos hacen su deber, si nada se descuida, si los preparativos se hacen como se están haciendo, seremos capaces de defender nuestra isla. Aguantar la tormenta de la guerra y sobrevivir a la maldad. Si es necesario, durante años. Si es necesario, solos. De todas maneras, es lo que intentaremos hacer. Esa es la voluntad de Su Majestad. Cada hombre de él, esa es la voluntad del Parlamento. El Imperio Británico, la República Francesa, unidos en su causa, en su necesidad. Defender hasta la muerte su tierra, ayudándose como camaradas hasta el límite de sus fuerzas. Continuaremos hasta el final. Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares, océanos. Lucharemos con creciente confianza, todo el poder en el aire. Defenderemos nuestra isla. Cualquiera sea el costo. Lucharemos en las playas. Lucharemos en los desembarcaderos. Lucharemos en los campos o las calles. Lucharemos en las montañas. Nunca nos rendiremos. Y sí, lo cual no creo, por un instante, esta isla, o gran parte, fuera subyugada o hambrienta. Entonces nuestro imperio en los mares, armada custodiada por la flota británica, seguir ya en la fragura, hasta que, en el tiempo justo de Dios, el nuevo mundo, con todo su poder o fuerza, vendrá al rescate o liberación del viejo mundo. Y luego de dar su increíble discurso que puso de pie psicológicamente a todo Londres, las acciones más importantes de Winston Churchill en 1940 fueron decisivas para la supervivencia del Reino Unido. Pese a estar rodeado por la sombra nazi que se extendía por Europa, Churchill reorganizó el gobierno, fortaleció la alianza con los Estados Unidos a través de un constante intercambio diplomático y militar, y mantuvo la moral de la población durante los intensos bombardeos alemanes, conocidos como el Blitz. ¿Qué fue el Blitz? El Blitz fue la brutal campaña de bombardeos aéreos que Alemania lanzó contra el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre viene de la palabra alemana Blitzkrieg, que significa guerra relámpago. Comenzó la noche del 7 de septiembre de 1940, cuando más de 300 bombarderos alemanes atacaron Londres. A partir de ese momento, durante 57 noches consecutivas, la capital británica fue golpeada sin descanso. Pero no fue solo Londres. Otras ciudades como Coventry, Birmingham, Liverpool, Manchester y Glasgow también fueron blanco de los ataques. Los objetivos no eran únicamente militares o industriales. Se buscaba destruir la moral del pueblo británico. El Blitz duró hasta mayo de 1941, cuando Hitler desvió sus esfuerzos hacia la invasión de la Unión Soviética. En total,
murieron más de 43,000 civiles británicos y más de 1 millón de casas fueron destruidas. Sin embargo, el Blitz no logró su objetivo principal. El pueblo británico no se quebró. En medio de la oscuridad, los refugios antiaéreos, los apagones y la destrucción, la resistencia civil se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la Segunda Guerra Mundial. Y al frente de esa resistencia, con su voz firme y desafiante, estaba Winston Churchill. Su liderazgo mantuvo unida a la nación en el momento más oscuro de su historia reciente. En 1941, Churchill dio un paso clave al estrechar la relación con el presidente Roosevelt, consolidando la llamada relación especial entre el Reino Unido y Estados Unidos. Fue el año del acuerdo de préstamo y arriendo, que permitió a Gran Bretaña recibir armas, aviones y barcos estadounidenses sin tener que pagarlos de inmediato. En diciembre, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, Churchill viajó a Washington y logró lo que siempre había deseado. Estados Unidos entraba oficialmente en la guerra. El equilibrio del conflicto comenzaba a inclinarse. En 1942, Churchill enfrentó derrotas dolorosas, como la caída de Singapur, considerada la mayor rendición británica de la historia. Antes de seguir, ¿algún seguidor sabe cómo se perdió Singapur? ¿Qué ocurrió exactamente? El imperio japonés había comenzado su expansión por el sudeste asiático en diciembre de 1941, atacando al mismo tiempo que Pearl Harbor. En lugar de atacar desde el sur por el mar, como los británicos esperaban, los japoneses avanzaron desde el norte, a través de la jungla de Malasia, lo cual pilló totalmente desprevenidos a los británicos. En poco más de 2 meses, los japoneses derrotaron a las fuerzas británicas en Malasia y llegaron a Singapur desde el istmo de Johor, cruzando el estrecho. Singapur estaba mal defendido por el norte. La mayoría de las defensas, baterías, cañones, estaban orientadas al sur, esperando un ataque naval. El teniente general Arthur Percival, comandante británico, se rindió el 15 de febrero con unos 80,000 soldados, la mayor rendición de tropas británicas en la historia. Y la ofensiva del Afrika Korps bajo Rommel. Sin embargo, ese mismo año comenzó a revertir la marea. Con el nombramiento del general Montgomery, el Reino Unido logró una victoria decisiva en la segunda batalla de El Alamein. Churchill lo resumió con una frase inmortal: "No es el fin. Ni siquiera es el principio del fin. Pero sí, tal vez sea el fin del principio". En 1943, Churchill participó en importantes conferencias aliadas, como la de Casablanca y la de Teherán, junto a Roosevelt y Stalin. Allí se tomaron decisiones clave. Se acordó exigir la rendición incondicional del Eje, y se discutió la futura invasión de Europa. Además, ese año marcó la caída de Mussolini y el inicio de la campaña italiana. Churchill, que había abogado por atacar el vientre blando del Eje, vio cómo los aliados comenzaban a avanzar por el sur de Europa. En 1944, el momento decisivo llegó con el desembarco de Normandía. Churchill, aunque temía un fracaso, apoyó la operación con firmeza. El 6 de junio, el día D, se convirtió en el comienzo de la liberación de Europa Occidental. Churchill visitó las playas de Normandía poco después, caminando entre los escombros y los soldados. Ese año también enfrentó los ataques de las V1 y V2 sobre Londres, pero nunca permitió que el miedo se apoderara del pueblo británico. Una aclaración importante: no todo fue gloria, aplausos y liderazgo indiscutido. A lo largo de la guerra, Winston Churchill fue el símbolo de la resistencia británica, sí, pero también fue, en ciertos momentos, dejado a un costado en las decisiones más trascendentales. Especialmente en el año 1944, cuando se planificaba el desembarco de Normandía, Churchill comenzó a sentir, con dolorosa claridad, que su influencia se desvanecía.
Ya no era él quien movía las piezas clave del tablero. Pero mientras las tropas aliadas se preparaban para el mayor desembarco militar de la historia, Winston Churchill, el mismo hombre que había mantenido firme al Reino Unido durante los años más oscuros, comenzó a notar algo que lo perturbó profundamente. Estaba siendo dejado de lado. Las decisiones clave sobre el día D, el momento, el lugar, la estrategia, ya no se discutían principalmente en Londres, se decidían en Washington y en los cuarteles del alto mando estadounidense. El general Eisenhower tenía el mando supremo. Roosevelt y Stalin delineaban las fronteras del mundo que vendría. Y Churchill, que había peleado con uñas y dientes para mantener a Inglaterra en la guerra, comenzaba a ver cómo el protagonismo británico se diluía. No fue un gesto formal ni una exclusión explícita. Pero Churchill lo sintió con una claridad hiriente. Los norteamericanos lideraban, los soviéticos avanzaban desde el este, y él, el viejo león, comenzaba a quedar en un segundo plano. Este desplazamiento tuvo un fuerte impacto psicológico. Churchill, orgulloso, combativo, acostumbrado a tomar las riendas, ahora observaba cómo otros definían el destino de Europa. Se preocupaba por el avance del comunismo, por el futuro de Polonia, por la seguridad del Imperio Británico, pero sus advertencias eran recibidas con diplomacia, no con obediencia. Más de una vez, en la intimidad de sus habitaciones en Downing Street o en su refugio de Cherwell, Churchill cayó en silencios prolongados. Escribía, dictaba memorias, repasaba mapas, pero algo en su mirada delataba tristeza. No era solo el peso de la guerra. Era el reconocimiento de que el mundo por el cual había luchado tanto ya estaba cambiando, y que él, quizás, ya no sería quien lo guiara. Así, mientras el día D se convertía en la operación más importante de la guerra, Churchill vio con mezcla de orgullo y amargura cómo sus soldados desembarcaban en las playas de Normandía. Sabía que estaba presenciando la liberación de Europa. Pero también, sin que nadie lo dijera en voz alta, sabía que estaba presenciando el principio del fin de su propia era. En 1945, la guerra en Europa llegó a su fin. Churchill fue una figura clave en la Conferencia de Yalta, donde se discutió el orden del mundo posguerra. El 8 de mayo, con la rendición de Alemania, el Reino Unido celebró el Día de la Victoria. Churchill, ovacionado por multitudes, dio un discurso desde el balcón del Ministerio de Salud, mientras el pueblo llenaba las calles de alegría. Pero su momento de gloria duraría poco. Apenas 2 meses después, en julio, el mismo pueblo que lo había vitoreado lo dejó fuera del poder. Churchill perdió las elecciones generales frente al Partido Laborista, en lo que fue uno de los episodios más irónicos y crudos de la historia política británica. El único líder que no se quebró ante Hitler. El mismo que mantuvo de pie a una nación entera mientras el resto de Europa caía. Aquel que, con palabras de fuego, había logrado encender el espíritu de resistencia de millones. Ahora era apartado por las urnas. Tal vez fue un símbolo del cansancio de la guerra, de un pueblo que quería reconstrucción más que resistencia. O tal vez, como suele ocurrir, fue simplemente una prueba más de que nadie es profeta en su tierra. Y sin embargo, el tiempo haría justicia. Década tras década, mientras las memorias de la guerra se convertían en historia, la figura de Winston Churchill comenzó a crecer. Su imagen se volvió símbolo de determinación, coraje y liderazgo bajo presión. Los errores políticos quedaron en segundo plano. Su carácter, su oratoria, su visión estratégica y su incansable fe en la victoria lo elevaron al panteón de los gigantes de la historia. Hoy, más de medio siglo después, es citado, estudiado y venerado por políticos de todas las ideologías. Es referente de liderazgo en tiempos de crisis. Y es, sin lugar a dudas, uno de los nombres más grandes del siglo XX. Winston Churchill, el hombre que nunca se rindió, terminó por conquistar no solo la guerra, sino también la eternidad.
Esperamos de corazón que hayan disfrutado estos 3 episodios dedicados a Winston Churchill, una de las figuras más complejas y fascinantes del siglo XX. Si les gustó este contenido, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita, porque como ya se habrán dado cuenta, acá contamos la historia de una forma distinta, dinámica, directa, con un enfoque narrativo que busca mantenerlos atentos de principio a fin. Nos encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció conocer la niñez de Churchill, su familia y la dura relación con su madre y su padre, como contamos en el primer capítulo? ¿Les resultó útil entender quiénes eran los Sudetes y por qué fueron clave en el avance nazi en el segundo episodio? ¿Les sorprendió descubrir el verdadero sentido de la línea Maginot en este último? Estos detalles históricos, que muchas veces se pasan por alto, nos ayudan a entender la guerra desde un lugar más humano y profundo. Y eso es lo que buscamos. Analizar la historia con psicología, con contexto, con conciencia crítica. También queremos agradecer profundamente la explosión que tuvo el canal en el último mes. Gracias a cada uno de ustedes por ver, comentar, compartir y acompañarnos en este viaje. Y si todavía no lo hicieron, les recomendamos que entren al canal y se den el lujo de ver la controversial historia de J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter. Un episodio que no va a dejarlos indiferentes. Nos vemos en el próximo episodio.